Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta rueda de prensa. En primer lugar va a hablar el señor Ministro del Interior, luego va a hablar el Secretario Nacional para la Seguridad Pública y del Estado y el Ministro de Gobierno. Así que gracias por la presencia de todos ustedes, señor Ministro. Muchas gracias a todos que han aceptado esta convocatoria. Es importante iniciar destacando que lo que estamos viviendo no es un problema que lo ha generado este gobierno. Este es un tema que ya ha venido desde hace mucho tiempo sucediendo con una tendencia de crecimiento. Quiero iniciar solidarizándome con las familias, solidarizándome con el sector, con la ciudad. Una vez que se conoció el evento, lo que se ha dispuesto desde el Gobierno Nacional, el señor Presidente, es la movilización inmediata de todo el personal disponible en el eje investigativo y de inteligencia especialmente. Así es que están unidades reforzadas de criminalística, de unidad de lucha contra el crimen organizado, de la unidad de armas y explosivos, de la unidad de inteligencia penitenciaria, de la unidad de delitos transnacionales que combate los actos de terrorismo, de la unidad de inteligencia antidelincuencial, de la CIDPROVAC, de la UIAN y otras como la Dirección General de Inteligencia, con la finalidad de ir levantando toda la información disponible. Primero que hemos recogido son indicios que permitirán hacer trazabilidad a la información y luego en el sistema de identificación balístico y en otros sistemas con las pericias y con las delegaciones de fiscalía que ya las recibimos, dos, una para por homicidio y asesinato y otra para la DINASED y otra para la unidad de lucha contra el crimen organizado que tiene que ver ya con los actos de terrorismo. En cuanto tiene que ver a los explosivos, se descarta la posibilidad de que estos explosivos sean de granadas como se había manifestado de uso militar o policial. El tema al parecer tiene que ver con químicos utilizados de manera casera por personas que han aprendido como aficionados y esto tiene una altísima letalidad. Ya las pericias irán determinando, pero la letalidad y la potencia de estos explosivos han quedado demostrados. Generaron un oramen de aproximadamente 1.6 metros, 36 o 40 centímetros de profundidad y con una onda expansiva que podría alcanzar perfectamente entre 50 y 70 metros. Ya en la forma encapsulada como se encontraban los explosivos, era también con elementos metálicos. Fragmentos metálicos fueron encontrados en todos los alrededores, especialmente esquirlas, tanto en los cuerpos humanos de las personas que perdieron la vida, así como en las personas que se encuentran heridas, en vehículos y en bienes alrededor. Los cuerpos que fueron levantados fueron en el mismo sitio, de forma inmediata, perdieron la vida por la onda expansiva, 3 personas, 2 de sexo femenino y un varón, y los otros 2 en los hospitales luego de los primeros ayudas médicas que recibieron. Estimamos que criminalística ya a partir de las 18 horas pueda hacer la entrega de los cuerpos una vez que se han realizado los protocolos de autopsia y podamos entregar ya a los familiares. Todos han sido identificados. A los 17 heridos, 2 se encuentran en estado crítico, los otros 15 son algunos ya ambulatorios y han salido inclusive de las casas de salud, están pasando por las oficinas de investigación porque es importante tomarles la versión. Y aquí quiero yo hacer un pedido porque muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, se están acogiendo al silencio y no quieren aportar con la investigación. Esto es entendible, pero también quisiéramos decirle a la sociedad que esto no es que convierte en más difícil la investigación, sino que demora un poco más por la fluidez de la información. Si tuviéramos nosotros la posibilidad de que directamente nos puedan entregar información que muchos de ellos lo conocen, podríamos encontrar algunos patrones de comportamiento. Entre esos patrones de comportamiento están familias que son las más afectadas. Solamente haciendo una asociación por apellidos podemos determinar que hay algunos apellidos que coinciden entre las personas
que se encuentran heridas, lesionadas, y las residencias que tienen mayor afectación. Por eso no descartamos ninguna investigación, ningún tema, todo es de interés, y se ha ofrecido una recompensa de $10,000 para quienes puedan aportar con datos significativos en la investigación a través del 1-800, garantizando desde la institución la confidencialidad del caso. También se ha trabajado ya con fuentes humanas a través de todas estas unidades de investigación, y históricamente también fuimos encontrando algunos indicios. Solamente en este fin de semana se han decomisado cerca de 3 toneladas de droga. Estamos mirando si es que hay alguna relación. En este fin de semana se han dado 3 eventos masivos, 3 eventos múltiples con varias víctimas. Uno sucedió en el sector de Portete. En el sector de Portete perdieron la vida al interior de su domicilio 4 personas, y estamos mirando si existe alguna conexión entre todos estos casos. Pero sí se conoce que el atentado estaba dirigido a alias Cucaracha. Alias Cucaracha es una persona residente en el sector, y las investigaciones irán avanzando, al igual que alias Junior, quienes aparentemente, supuestamente, tienen alguna relación con los grupos de delincuencia organizada autodenominados los tiguerones. De levantamiento de información técnica, también ya las unidades están trabajando. Eso pasa por hacer una trazabilidad completa por el sector, tanto de técnica de telefonía celular, así como toda la información que podamos recabar de cámaras. Decirles que además de eso, el Estado ecuatoriano también está reaccionando con un estado de excepción, y nos encontramos aquí con todo el mando policial que tiene que ver operativamente con la investigación, con la operatividad. Está el comandante general, los directores, y también el comandante de Fuerzas Armadas en el territorio, para elaborar una planificación que nos permita atender de mejor manera y devolverle la esperanza al ciudadano en este sector especialmente, y en la ciudad de Guayaquil. Tan pronto se tuvo información respecto de los lamentables hechos sucedidos hoy por muy temprano en la madrugada, el presidente de la República dio instrucciones en el sentido de enfocar en 2 líneas, en 2 ámbitos, la gestión y la respuesta del gobierno, las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden. El de la investigación propiamente dicha, el señor ministro del Interior ha descrito qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se hará en términos de agotar todo lo que se deba hacer para determinar responsables en el ámbito de lo investigativo. En el ámbito de la seguridad, el presidente, mediante decreto 527, está declarando en estado de excepción a la ciudad de Guayaquil, para efecto de que, y para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para restablecer el orden en el sector, con efectos investigativos adicionalmente, para que mediante esa fuerza, quienes pretenden caotizar por vía de actos delincuenciales y terroristas reciban la respuesta que deben recibir en propósito de lo que le corresponde al gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos, garantizar la seguridad de la ciudad de Guayaquil. En ese decreto se están estableciendo cuáles son las medidas que deben llevarse a cabo para efecto de que tanto las Fuerzas Armadas, en combinación con la Policía Nacional, le demuestren a la ciudad de Guayaquil que hay un gobierno preocupado y comprometido con su seguridad. Una convocatoria finalmente a los sectores políticos a entender la magnitud del problema y no a convertir esto, que significa un drama para la ciudad y para el país, en un tema electoral. Buenas tardes con todos. El Gobierno Nacional, primero que nada, tal como lo mencionó el ministro Carrillo, se solidariza con las víctimas de este
atentado con características inclusive terroristas y cuyas connotaciones ya describió el ministro Carrillo y el secretario en materia de seguridad. El Gobierno Nacional, como ustedes conocen, ha venido dando pasos importantes para la repotenciación, por ejemplo, de una serie de aspectos operativos de infraestructura y de logística que tienen que ver con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Como la ciudadanía conoce, inclusive el secretario de Seguridad, junto con algunos funcionarios, se han trasladado a otros países para la identificación de cuáles son las mejores herramientas e insumos, logística y armamento para el combate a la delincuencia. Aparte de esto, es importante señalar que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha dado todos los pasos para poder reinstitucionalizar como la Policía Nacional en la búsqueda de una mayor consolidación institucional que nos permita una mayor capacidad de acción en territorio y, por supuesto, un mayor impacto, con el objetivo de devolverle la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos. Nosotros estamos perfectamente conscientes, al igual que lo está la ciudadanía, de que este no es un problema que se generó el día de ayer, ni tampoco hace 6 meses, ni tampoco hace un año. Son condiciones arrastradas particularmente durante los últimos 15 años. Por lo tanto, mal harían las autoridades, sea nacionales o sea de los gobiernos locales, peor aún de la ciudad de Guayaquil, que han estado al frente del Cabildo durante los últimos 30 años por parte del partido dominante, en pretender deslindar su responsabilidad respecto de los hechos en la ciudad. No es el momento de deslindar responsabilidades, es el momento de actuar en conjunto, con unidad, con criterio, con responsabilidad y sabiendo que cada uno obedece a un espacio de representación que debe reivindicar. Nosotros como gobierno estamos firmemente decididos a dar la lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado, pero debemos hacerlo en conjunto y en unidad. Las instituciones del gobierno central, que bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso han venido actuando de forma decidida para combatir este flagelo, así como también las instituciones de los gobiernos locales. Está bien dar infraestructura, está bien entregar equipos, pero es más importante hacerlo de forma coordinada, de forma consensuada y con trabajo, con criterio de trabajo en equipo. Repito, no deslindando responsabilidades. Por lo tanto, nosotros queremos enfatizar en que con el conjunto de decisiones que se van a tomar en las próximas horas respecto de la ciudad, más todas aquellas decisiones que se han venido tomando respecto del país, vamos a seguir en este esfuerzo por devolverle la tranquilidad y la paz a todos los ecuatorianos y en particular a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Damos paso a la ronda de preguntas, por favor, por parte de los medios de comunicación, haciendo énfasis solamente al tema requerido en esta rueda de prensa. Hola. Bueno, allí me parece que la estadística la tiene el ministro del Interior, Patricio Carrillo. De hecho, sí hubo un esfuerzo allí de contención y se estabilizó el índice de criminalidad durante el tiempo en que fue el estado de excepción. De hecho, sí produjo resultados. No se los puede anular de la noche a la mañana. Seguramente Patricio tiene unas estadísticas mucho más precisas. Pero los estados de excepción sí permiten intensificar los operativos, permiten tener una mirada mucho más cercana en territorio, permite coordinar interinstitucionalmente con algunas dependencias y, claro, sabiendo que no son situaciones permanentes, sino que son temporales, permiten maximizar la búsqueda de resultados en un tiempo corto. Hoy no nos olvidemos también que ya disponemos de otra normativa, que es la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Esa normativa fue propuesta por el Gobierno Nacional, por el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Fue adoptada en un 85% por la Asamblea. Nos hubiese gustado que sea en un 100%, pero hoy ya tenemos una herramienta que nos permite actuar con mucha más rapidez y contundencia en territorio y, por supuesto, la vamos a usar. No sé si... Buenas tardes a todos y tengo un par de inquietudes aprovechando el tiempo de mis compañeros también. Al ministro del Interior, por favor. No es el primer estado de excepción en Guayaquil. Muchos de los que estamos en esta sala no sabemos de memoria los nombres de las bandas que están provocando el caos en la ciudad. Ahora usted menciona también nuevamente a los tiguerones. ¿Qué distinto se va a hacer ahora, ministro, de lo que se pueda conocer para que la ciudadanía vuelva a tener tranquilidad? Hoy fue un bombazo en un vecindario del sur y mucha gente de ahí inocente.
Hace poco un bombazo afuera de un UPC en la Florida, estación de la policía. Hace meses atrás otro bombazo frente a la penitenciaria del Litoral. No es normal. Quizás muchos nos estemos normalizando los bombazos en Guayaquil. ¿Qué de distinto se va a hacer? Primera pregunta. Y segundo, luego de que pase el estado de excepción, luego de que los militares vuelven a los cuarteles y ya no se los ve en las calles como ahora, ¿qué pasará con Guayaquil? El estado de excepción tiene fecha de caducidad. ¿Qué pasará luego, ministro? Gracias. Yo quiero complementar la información del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Cuando se decretó el primer estado de excepción, las estadísticas, que son mecanismos que nos sirven no solamente para el diseño de la estrategia, sino también para la conceptualización de lo que está sucediendo, nos informaba y nos decía que había una concentración indiscutiblemente de la violencia en determinados lugares y espacios. Por eso se tomó la decisión de hacerlo de manera focalizada y con algunos mecanismos restrictivos. Y logramos contener, porque esa es la intención. No se puede cambiar una tendencia de la noche a la mañana. Nosotros veníamos con una frecuencia de 134 homicidios mensuales aproximadamente y esa contención permitió reducir a 114. Estábamos con un promedio de aproximadamente entre 7 y 8 muertes violentas por día y se redujo a 4. Ahora lo que estamos viviendo es una expresión de violencia irracional. Indiscutiblemente estas olas de violencia no las hemos vivido. En lo que va del año, solamente en la ciudad de Guayaquil son 58 eventos de terrorismo menor y el de ahora, que ya es un acto que indiscutiblemente cabría en esa calificación. Las víctimas en algunos casos están absolutamente relacionados con economías ilegales y eso es lo que yo creo que ha permitido esa naturalización de la que usted habla, esa economía subterránea que es la que hay que trabajar con investigación, con inteligencia, pero dentro de las capacidades que el mismo Estado permite. Nosotros quisiéramos tener capacidades especiales para poder investigar, pero ¿qué hacemos cuando para una escucha telefónica tenemos que comunicarle a la persona que le vamos a escuchar? ¿Qué hacemos cuando la Asamblea Nacional no da paso a algunos mecanismos porque ya la legislación que permite enfrentar a la delincuencia común no autoriza avanzar hacia la posibilidad de tener también como Estado ecuatoriano algunos mecanismos que tutelen y protegen de mejor manera las libertades y los derechos? Nosotros como Gobierno Nacional vamos a continuar en este camino. El Ejecutivo le corresponde diseñar toda clase de acciones, de estrategias con las instituciones del Estado como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Al municipio también le corresponde porque este es un tema de gobiernos en todos los niveles. ¿Cómo vamos a exigirle también a la Agencia Municipal de Tránsito y otras? Solamente en la posibilidad de rastrear este episodio que sucedió anoche, nosotros nos damos cuenta que en este sector donde existe alta libertad y uso de suelo, incluso hasta las horas a las que se dio este incidente, no tenemos una cámara de la ciudad. No tenemos algunos mecanismos tecnológicos que nos permitan hacer trazabilidad. Y así en esas lógicas estamos trabajando desde el Gobierno Nacional y por eso hacemos el llamado permanente. Este ya no es un problema de las instituciones, no es un problema de los ciudadanos. Este es un problema del Estado ecuatoriano y tenemos que resolverlo entre todos. La Administración de Justicia, tenemos que resolverlo con el sistema penitenciario, tenemos que resolverlo desde la legislatura, verificando las dinámicas que ahora son las que están funcionando y las que están impidiendo que nosotros tengamos mucho más resultado y mucho más impacto. ¿Qué de distinto se va a hacer? A nosotros nos corresponde continuar en esta lógica. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas han ido en una curva de aprendizaje diseñando varias acciones que logren contener de mejor manera, pero no se podrá en la inmediatez ni en el corto plazo revertir una tendencia. La pregunta es ¿por qué desde que el Gobierno Nacional asumió, por qué cambió esta realidad? ¿Qué hizo que el ecuatoriano se vuelva absolutamente más violento? Y ni siquiera el ecuatoriano. Porque en la realidad el 90% de las muertes violentas están concentradas en determinadas ciudades de la costa ecuatoriana, entre esas lastimosamente Guayaquil. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la convivencia? ¿Qué estamos haciendo para que todo lo subterráneo funcione de mejor manera y toda esa tolerancia a la ilegalidad también se elimine? Les estoy conversando que de las 15 personas que están en condiciones de rendir una versión, ninguna
quiere aportar con absolutamente nada y la mayoría se acoge al silencio. Y en el sector estamos buscando información hasta el momento, transcurridas ya cerca de 10 horas del evento y 6 de anunciada una recompensa, no encontramos una sola llamada. Entonces también hacemos un llamado a los ciudadanos. Este es un tema que nos debe convocar absolutamente a todos. Y cuando uno mira las progresiones criminológicas que han sucedido en otros territorios, en otros países que han vivido ya desgracias por la presencia del narcotráfico especialmente, nos damos cuenta que por ahí van las lógicas si no tomamos acciones. El gobierno nacional ha declarado el narcotráfico como su principal amenaza y el gobierno nacional está fortaleciendo las instituciones. Lleva su tiempo o lo otro, ¿qué dejamos de hacer para que exista una autorregulación y esta violencia que aparentemente estaba escondida en años anteriores ahora aparezca como una ola impresionante? Eso es lo que deberíamos debatir también. Entonces, nosotros vamos a continuar haciendo lo que nos corresponde como Ejecutivo y las coordinaciones y las articulaciones que tengamos que hacer con los otros poderes del Estado. Eduardo Vargas, Radio Élite. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Buenas tardes a los ministros y a las autoridades del gobierno. Señor ministro Carrillo, leía su tuit y usted indicaba que es un trabajo que hay que unirse todas las fuerzas policiales, navales, militares para poder contrarrestar el alto índice delincuencial que existe en Guayaquil y los atentados que hoy son ya el pan nuestro de cada día. Nos toca informar todos los fines de semana sobre nuevos atentados. ¿Por dónde poder orientar el hecho de el control que se puede tomar? ¿Hay en ese sector identificación de bandas delincuenciales? Porque moradores hoy en la mañana en los reportajes que hacíamos decían de que llegaban, disparaban, ponían bultos con explosivos. ¿Qué es lo que han podido identificar en ese sentido? Y para el ministro de Gobierno, Francisco, el hecho es de el municipio de Guayaquil. También informa que hay brigadas de policías metropolitanos custodiando varios sectores, pero ¿alcanzaría quizás con eso? Después para que me respondan la segunda intervención. Gracias. Bien, la policía trabaja sobre la base de la información que le proporcionan desde diferentes lugares, sea a través de la demanda en el EQ91 de información directa o de la denuncia en fiscalía. Y toda esa información se procesa para de manera predictiva poder distribuir los servicios y poder ofertar en base a la demanda las capacidades y conforme a las capacidades disponibles del servicio de policía. Sin embargo, si no existen las denuncias, sino cuando eventos como este aparecen y dicen todo lo que estaban viviendo, nosotros no podemos identificar. La ciudad es enorme, la demanda de policía como para poner uno en cada esquina es realmente ilusorio, eso no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, siempre hacemos el llamado. Este es un tema ya de cultura, de paz, cultura de legalidad también, y hacemos el llamado para que podamos tener la cercanía necesaria, la confianza suficiente como para entregar la información y poder hacer anticipación. Si no logramos hacer esta anticipación, lo que sucede es que nos corresponde reaccionar y nos encantaría poder trabajar preventivamente. Estamos desarrollando por pedido del presidente de la República los encuentros ciudadanos para identificar los diagnósticos, para entender la problemática con los ciudadanos y poder hacer las inversiones que requieran. Aquí hacemos un nuevo llamado al municipio. Podemos sentarnos a trabajar juntos, pero en la medida en que desde la misma posición de diferencia política no nos podamos sentar, ahí tenemos ya varias complicaciones. Sin embargo, nosotros continuaremos, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas son instituciones fuertes, seguirán diseñando sus planes de trabajo en función de la información disponible y lastimosamente no se juzga a estas instituciones por lo que evita, sino por lo que sucede, pero hay mucho trabajo que ha evitado que más cosas o peores cosas también se lleguen a concretar. Ministro, ¿qué garantías? Sí, en relación, Eduardo, con lo que estabas preguntando, creo que el éxito en materia de seguridad es que no quede ni una sola herramienta sin utilizarse, ni un solo equipo sin implementarse, ni un solo ladrillo sin construirse. Me parece que eso lo deben entender todas las autoridades. Cuando las autoridades de gobierno local entienden que no es con demagogia electorera que se van a lograr
los resultados en materia de seguridad, sino con corresponsabilidad, con seriedad en la información, no diciendo medias verdades, ni tratando de endilgarle la culpa a otros. Allí es cuando la sociedad progresa, porque en materia de prevención muchísimas cosas se pueden hacer. Las instituciones del Gobierno Nacional han venido trabajando en varios ámbitos, en institucionalidad, en logística, en armamento, en coordinación, en prevención, y se han obtenido resultados, como ya señaló aquí el ministro Carrillo. Pero para poder tener mayor impacto en territorio se necesita la corresponsabilidad de las autoridades locales. Y valga la pena señalar, a propósito de estas preguntas que están haciendo aquí, en que en la consulta popular que próximamente vamos a presentar al pueblo ecuatoriano, vamos a estar incluyendo algunas cuestiones en temas de seguridad para que así ya nadie eluda su responsabilidad en materia de control de la delincuencia en cada uno de los cantones. Y no salgan los medios discursos y las medias verdades a tratar de decir que otro es el que tiene la culpa u otro es el que tiene la responsabilidad. No, señor. Aquí todos estamos con un compromiso de darle y de devolverle la paz a los ecuatorianos. Y eso supone un trabajo coordinado y con diferentes niveles de corresponsabilidad en cada uno de los territorios. Byron Soriano, Radio Sucre. Buenas tardes. La pregunta para el señor ministro Carrillo. De los cuerpos que se han levantado, de pronto ya tienen indicios si es que tienen antecedentes penales. Y mi segunda pregunta es, ¿en qué o cómo se está utilizando los recursos que el municipio de Guayaquil, en conjunto con la Policía Nacional, realizan los patrullajes aquí en el puerto principal? Buenas tardes, autoridades. Muchas gracias. La primera parte la voy a contestar yo, la segunda parte voy a pedir que me colabore el comandante de la zona para que tenga una información mucho más precisa. De los 5 cuerpos levantados y que ya se han realizado las autopsias, están identificados y ninguno de ellos tiene antecedentes penales. De los heridos, sí hay personas con antecedentes y ahí tenemos varias líneas de investigación. Sí, efectivamente, buenas tardes con todos. Estamos trabajando de manera coordinada con el municipio. Nos han proporcionado 60 vehículos. De los 60 vehículos, 40 son para los operativos CAMEX ordinarios, que lo hacemos conjuntamente con Fuerzas Armadas, en 40 rutas que están destinadas a la prevención, a la disuasión del delito, específicamente de oportunidad. Y 20 camionetas más que están focalizados los esfuerzos en los sitios que nosotros tenemos mapeados como críticos. Son 6 distritos en los que están siendo intervenidos con operaciones masificadas, operaciones CAMEX, igual en conjunto con Fuerzas Armadas, y operaciones en apoyo a nuestras unidades de inteligencia. En esa línea hemos recibido el apoyo del municipio, especialmente con la logística de los vehículos. Jorge García, de Televisión. Señor ministro, buenas tardes. Ya tiene detenidas por el atentado y qué avances estarían detrás de este hecho criminal, ministro. Buenas tardes. Bueno, ya informamos, hay grupos de delincuencia organizada que aparentemente están relacionadas. Estas líneas investigativas y las hipótesis las iremos concretando. Ojalá en el transcurso del día de mañana podamos hacer una nueva entrega de información a los medios de comunicación. Hoy se realizaron especialmente un allanamiento por una información. Estamos verificando si eso tiene relación. En el lugar del allanamiento se detuvo a 2 personas porque se encontró droga, armas y explosivos. Todo eso tiene que entrar a una cadena de pericias. En la cadena de custodia y luego de las pericias se determinarán si existe o no alguna conexión entre los hechos. Richard Jiménez, Diario Expreso. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Ministro Carrillo, quisiera empezar preguntándole sobre la división que sufrió el Ministerio de Gobierno y ahora también reviviendo el Ministerio del Interior como parte de esta estrategia de fortalecer la seguridad. ¿Ya tiene los recursos propios? ¿Ya pasaron los 120 días de transición? Sí, este no es un problema fácil, este es un problema, la decisión lleva algunas complicaciones. Sin embargo, con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aquí hemos venido articulando varias actividades. El presupuesto del Ministerio del Interior es un presupuesto que compartido con el Ministerio de Gobierno. En muchos de los procesos que ya iniciaron ahí los están terminando. Vamos a pedir una prórroga por una serie de consideraciones. Ahí hay procesos también de carácter legal que tienen que llevarse, y en estos 4 meses
que ya han transcurrido desde la creación del Ministerio del Interior, paralelamente a el diseño del Ministerio y de la estructura, hemos venido trabajando también ya en la construcción de políticas públicas de seguridad. El presidente de la República considera la seguridad como su principal problema. De hecho, por eso ha fortalecido con la Secretaría especializada, con muchos mecanismos. Estamos buscando la forma de cómo ya empezar algunas inversiones que son las que esperamos ya no solo contengan, sino cambien de tendencia. Entre esas está también como política pública el fortalecimiento institucional con más talento humano. 1.400 guías penitenciarios están ya en proceso de formación. Estamos en el llamamiento y selección de 7.000 nuevos policías. Ellos vendrán a cubrir las necesidades y las demandas de ciudades que están priorizadas, entre ellos indiscutiblemente Guayaquil. Estamos trabajando ya en la inversión y la contratación pública de los vehículos. Ya fueron entregados vehículos de civil hace 15 días acá para el trabajo investigativo. Están a finales de mes por entregarse 37 vehículos más de este tipo. Están en el proceso ya de contratación de 360 motocicletas. Están trabajando en un convenio de gobierno a gobierno con Israel también para la adquisición de blindados. Es indiscutible que ya la ciudad amerita y los policías ameritan un equipamiento absolutamente distinto, más allá de la preparación. Estamos trabajando también en la capacitación respecto de la nueva ley de uso progresivo y gradual de fuerza. Estamos trabajando en el equipamiento para nuestros uniformados, en la adquisición de chalecos, armamento, algunos equipamientos fundamentales. Estamos trabajando en el tema de la doctrina y en la cooperación internacional, que es uno de los temas fundamentales. Se ha recuperado la confianza y la credibilidad. Ustedes recordarán que luego del comentario del embajador de Norteamérica quedó minada especialmente con las redes de inteligencia, con quienes debemos articular directamente. Este tipo de delitos son transnacionales y si no tenemos la cooperación con las redes de inteligencia, difícilmente nosotros podemos recibir de manera fluida mucho dato que nos permitiría también hacer anticipación. Todos estos mecanismos se han trabajado en estos 4 meses. El presupuesto, el presidente lo ha destinado ya 1.200 millones, lo ha anunciado públicamente. Estamos en la elaboración a través de estos encuentros provinciales y encuentros cantonales por la seguridad, diseñando con los ciudadanos, con las autoridades vivas, con la sociedad. Estamos trabajando en los proyectos que son necesarios para que podamos concretarlos mediante planes plurianuales y se pueda atender puntualmente ya las necesidades en cada uno de los territorios. Para finalizar esta rueda de prensa, Ministro Jiménez, los recursos destinados para Guayaquil, los 9 millones. Perdón, yo mismo le voy a contestar eso. 11.4 millones, al inicio se hablaron en enero de 9 millones, esos 11.4 los puso el Ministerio de Finanzas, 2.4 son para la operatividad, que es lo que ha permitido que exista fluidez. Hay algunos vehículos que tienen que entrar a chatarrización, sobre los cuales no hay cómo dar mantenimiento porque todo es auditable en Contraloría. Aparte de eso, le estoy informando que ya las camionetas de civil se han comprado, el equipamiento está en proceso, las motocicletas están en proceso de adquisición y varios equipos tecnológicos para investigación y tecnología. En eso están invertidos los 11.4 millones. Para finalizar esta rueda de prensa tenemos Yasmín Solís, El Universo. Muy buenas tardes, autoridades. Para precisar, quisiera saber quién es alias Cucaracha, si tenía antecedentes, vivía en ese sector. Y la otra pregunta sería, con respecto al estado de excepción, ¿va a ser en Guayaquil desde hoy? ¿Cuánto tiempo va a durar? Bien, sí. El estado de excepción rige a partir del día de hoy y va a durar 30 días. Las personas, muchos de los que sufrieron el atentado ayer son residentes, son del lugar. Alias Cucaracha es un sujeto que sí tiene antecedentes. Todas estas líneas de investigación los trabajaremos con Fiscalía y cuando tengamos mayores y mejores datos los trasladaremos a la opinión pública. Ministro, perdón, una última consulta. Disculpe, sobre el estado de excepción. ¿Este estado de excepción qué implica? ¿Que haya una fuerza de tarea creada aquí? ¿Quiénes la van a encabezar? ¿Cuántos militares estarán en las calles? ¿Cómo serán operativos aislados? ¿Va a venir más personal de la policía?
y ahora usted que se inaugura con esta crisis como secretario nacional, ¿qué será a nivel macro para evitar que sigan pasando atentados narcocriminales? El estado de excepción lo que establece es el marco jurídico para la actuación de Fuerzas Armadas y Policía. Los detalles operativos lo tenemos ya desarrollados, pero son cuestiones que prefiero no comentarlas en términos de hacerlos por un tema de seguridad, ¿no? Pero ya está acordado el esquema que se va a trabajar en una fuerza combinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Respecto a lo que usted me pregunta, es muy importante tener en cuenta aquello que han manifestado el ministro Jiménez y el ministro Carrillo, ¿no? Esto es un problema que se lo viene acarreando desde hace mucho tiempo atrás. Y es muy importante que todos aquellos que tenemos un espacio de opinión comprendamos la complejidad del problema y no le simplifiquemos a parte de una campaña electoral o a pensar que los resultados pueden ser de corto plazo. Como acostumbra el presidente Lasso, enfrenta los problemas de forma estructural. Para enfrentar la amenaza del narcotráfico, hemos definido primero un marco estratégico, un marco estructural y una definición de capacidades operativas. En todos los tres ámbitos hemos trabajado y tenemos una estrategia definida que se concreta en el hecho de haber declarado al narcotráfico y al crimen organizado en un atentado a la seguridad del Estado. En la parte estructural, la incorporación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública como un ente coordinador de todos los operadores de defensa y seguridad. Y en las capacidades operativas, el fortalecer aquellas capacidades que Policía y Fuerzas Armadas necesitan en términos logísticos, materiales y tecnológicos. Porque esa es la única manera en que vamos a enfrentar este problema que está minando a la sociedad en su conjunto. Y por eso la convocatoria y la ratificación a la convocatoria que ha hecho el ministro Jiménez, en el sentido que quienes tienen representación política se sumen a este esfuerzo, no se conviertan en francotiradores, sino que se sumen al esfuerzo, a este esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, en todo orden, fundamentalmente en el fiscal, para garantizar que quienes ejercen la fuerza, Fuerzas Armadas y Policía, tengan los mejores recursos para un trabajo eficiente. Una última inquietud a las autoridades presentes. Buenas tardes. Les saluda Dani Wilker. Estaba escuchando atentamente de llamar a la corresponsabilidad en este caso. Aquí en la provincia del Guayas tenemos conocimiento de una iniciativa que lleva a cabo la gobernación de la provincia, en este caso de los barrios seguros. Me gustaría conocer un poco más acerca de ello, de cómo se va avanzando esta iniciativa, porque es bueno que la ciudadanía se conecte para que sea parte de las soluciones de esta problemática. Efectivamente, frente a la pregunta del señor periodista, bueno, estamos trabajando, esto tiene que ver, es a nivel institucional y preventivo. En la parte reactiva tiene la policía en este caso porque cuenta con todos los elementos, tanto de recursos humanos como materiales. Nosotros vamos a todas las instituciones, el Estado con todas las instituciones y los ciudadanos así comprometidos, en este caso para todos en forma conjunta como un solo puño, salvar vidas y velar por la vida de los guayacenses y guayaquileños. Los señores ministros y secretarios de Estado, comandante general, punto de mando policial, agradecen a los medios de comunicación por su asistencia. Buenas tardes.